Reprenem la jornada d'avui. Ara continuarem amb una taula rodona titulada Després del diluvi a l'Aqsa, balanç i propostes del moviment pro-palestí a Catalunya i l'estat espanyol. Abans, però, m'agradaria fer una menció especial al secretari general del Front Popular d'Alliberament de Palestina, Ahmed Saadat, que porta detingut des de fa 23 anys, primer a les presons de l'Autoritat Nacional Palestina i després segrestat per l'estat d'Israel. Justament aquesta setmana s'ha fet una crida per fer accions de suport i per això volíem fer aquesta menció. Dit això, aquest debat s'ha plantejat entorn a la solidaritat amb Palestina, atenent a les possibilitats que s'han obert des de l'octubre del 2023, però també sent molt conscients de les limitacions que s'han presentat fins ara. La indignació generalitzada davant de les pràctiques evidents de genocidi de l'estat d'Israel, juntament amb l'empenta dels cicles de mobilització, ha fet virar l'opinió pública i a àmplies capes de la societat cap a una condemna moral del sionisme. Però això no ha alterat la correlació de forces on els revolucionaris encara som una força molt minúscula. De fet, les esquerres parlamentàries i l'anomenat govern més progressista de la història ha aconseguit surfejar aquesta onada i fer gestos simbòlics, però a la pràctica no ha alterat el suport fàctic a Israel. Davant d'això, seguir mobilitzar-nos per Palestina és un imperatiu de principi, però també ho és buscar les escletxes, buscar les vies per poder sortir d'aquesta impotència, per poder trencar amb les limitacions que ens hem trobat i sobretot aconseguir gestos significatius i fer escalar la solidaritat amb Palestina. Per fer aquest debat comptarem amb aquests tres ponents. Començant per la meva esquerra, tenim a la Mèriam, militant de Samidun, que és la xarxa internacional de solidaritat amb els presos palestins. Al seu costat tenim a l'Armand Safar, militant del moviment socialista, i per últim a la Lorena Cabrerizo, militant d'anticapitalistes. Hem plantejat aquest debat en tres blocs. Al primer bloc farem un molt breu anàlisi del context que envolta la lluita de Palestina tant a nivell històric com actualment. En segon lloc, intentarem respondre a quines haurien de ser les nostres tasques més immediates. I per últim, acabarem amb un bloc que té a veure més amb qüestions d'estratègia. Llavors, començant pel context, és cert que el 7 d'octubre del 2023, amb l'operació del diluvi a l'Aqsa, va obrir una escletxa en la història de Palestina, però no només, ha obert una escletxa en l'època actual en general. Tanmateix, la resistència palestina i la solidaritat amb aquesta té una llarga història prèvia. Llavors, us voldríem preguntar si ens poguéssiu fer un breu anàlisi i quina lectura feu de tots els anys de la lluita del poble palestí i les expressions de solidaritat amb aquesta. Quins elements en destacaríeu? Si us sembla, comencem primer per l'Armand, després la Lorena i finalitzem aquest bloc amb la Mèriam. Endavant. Bona tarda. A mi, en primer lloc, m'agradaria començar comentant el que podria semblar una obvietat, però que jo crec que és una qüestió que conté una càrrega política molt significativa, que és que el principi fundacional de la causa històrica palestina parteix de la decisió que van prendre els palestins de resistir i de lluitar. Dic això perquè, com s'ha comentat també a la xerrada del matí, aquesta modalitat d'opressió colonial, de treball, com comentava el company, pretenia escombrar tota la població palestina, és a dir, pretenia fer una substitució ètnica definitiva. I aquesta substitució ètnica no s'ha donat ni fins a dia d'avui. I això té a veure precisament amb el que comentava, aquest principi fundacional de la causa. I és a partir d'aquest principi que es dona tot un fil conductor que connecta
generació rere generació de palestins en la convicció de lluitar contra les forces enemigues, sionistes i els seus còmplices, fins al dia d'avui. Això era només un petit detall. Aleshores, una altra qüestió que crec que és important que tinguem en compte, sobretot a l'hora de reflexionar sobre les implicacions internacionalistes de la causa palestina, és que l'articulació política i organitzativa d'aquesta causa en termes històrics es va donar, sobretot a partir dels anys 60, precisament en la diàspora palestina. És a dir, van ser aquells refugiats palestins i fills de refugiats qui des dels camps de refugiats en els països veïns van aixecar, diguéssim, tota una sèrie d'estructures organitzatives per engegar l'ofensiva contra l'estat sionista, i això es va donar des d'Egipte, Jordània, després al Líban, etc. És en aquell context dels anys 60, de la mà de tota una sèrie d'organitzacions que després confluirien en la OLP, en l'Organització de Lliberació de Palestina, que el meu pare, per exemple, com a testimoni personal, potser m'explica, ell era militant de la OLP als anys 60 i 70 en els camps de refugiats del Líban, i m'explica que una de les tasques primordials que es plantejaven en aquell moment, a banda d'aprovisionar a totes les masses de palestins desposseïdes, també en la diàspora, a banda d'iniciar ofensives militars contra els aparells colonials sionistes, una de les tasques en termes potser de política exterior que es plantejaven era el de connectar la causa palestina amb la resta de lluites i experiències revolucionàries anticolonials que s'estaven lliurant en aquell moment, en el context dels anys 60 i 70. Jo crec que això també és molt significatiu perquè precisament els palestins van entendre des del primer moment que la resolució de la causa palestina es trobava en instàncies revolucionàries internacionals i que, per tant, el seu deure era escampar, no només en termes de divulgació la lluita palestina, sinó també possibilitar que es poguessin donar tota una sèrie de desenvolupaments revolucionaris al centre imperialista. I és per això que els camps d'entrenament els camps d'entrenament que hi havia, que controlava la OLP al Líban, per exemple, van servir de base territorial efectiva per acollir tota una sèrie de moviments revolucionaris europeus que viatjaven allà per formar-se en qüestions de política logístico-militar per després tornar a Europa i poder emprendre les pròpies tasques revolucionàries. És a dir, crec que aquesta connexió de solidaritat internacionalista efectiva que es donava és, crec, un episodi molt destacable. I com sabem, tot aquest gran episodi històric de la lluita de classes es va veure ofegat per les forces de la reacció, de la burgesia i l'imperialisme, provocant la pacificació definitiva o pretesament definitiva de la lluita de classes a Europa i, d'altra banda, ofegant i dissolent totes les estructures d'autodefensa i d'organització política de les palestines, cosa que ens va portar a la situació actual en la que ens trobem a Europa totalment desprovistes d'una organització que atanyi als objectius de la classe treballadora, i a Palestina s'ha cronificat el conflicte fins a dia d'avui. Se me ha pasado de tiempo. Hola, buenas tardes a todas. Lo primero, agradecer esta invitación y señalar la necesidad, por supuesto, de estos espacios de debate, ¿no?, donde poner en común experiencias y aprendizajes que de alguna forma nos permitan trazar las nuevas bases o las bases, mejor dicho, de un nuevo internacionalismo, ¿no?, y de un horizonte de lucha revolucionaria. Y hacerlo, por supuesto, desde la convicción de que defender la causa palestina es también luchar contra el imperialismo desde nuestros países del capitalismo occidental, ¿no? Yo voy a empezar un poco por la actualidad, ¿no?, y haciendo un breve comentario sobre lo que de alguna forma refleja el
el acuerdo de alto el fuego, ¿no? Lo primero es ese alivio que, por supuesto, supone para el pueblo palestino, con quien compartimos, por supuesto, la alegría, y bueno, que refleja este acuerdo la derrota, sin duda, estratégica del sionismo, más allá de su capacidad genocida, que lo ha demostrado a lo largo de estos 15 meses, pero en todo caso no ha sido capaz de, con todo su poderío y con todos los apoyos con los que ha contado, eliminar la resistencia, ¿no?, del pueblo palestino. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla, pero sin duda lo primero es bueno, señalar también nuestra admiración por la resistencia, una resistencia que a lo largo de más de 80 años, de alguna forma de ocupación, bueno, pues se ha desplegado de distintas formas en respuesta a todos los horrores que ha padecido. No vamos a hacer toda una relación, pero podemos empezar señalando, ¿no?, la represión anglo-sionista de la Gran Revuelta Árabe de 1936 al 39, la Nakba de 1948, la Guerra de los 6 días, por supuesto el Septiembre Negro de 1970, el asedio de Beirut, las masacres de Sabra y Shatila y bueno, el continuo terror desencadenado desde entonces, ¿no?, por Israel. Bueno, todo este horror dio respuesta, sin duda, a distintas formas de lucha que han combinado, pues bueno, tácticas y estrategias extremadamente avanzadas y creativas, ¿no?, de alguna forma también definidas o condicionadas por algunas variables que, bueno, la fundamental es de estrategias nacionalistas versus frente a, bueno, estrategias más internacionalistas, la propia composición de clase, ¿no?, de los distintos núcleos de resistencia, más burguesa en determinados periodos iniciales frente a más populares, un componente territorial que tiene que ver con dónde estaban, ¿no?, el pueblo palestino, ¿no? No es lo mismo quienes están en Gaza, quienes están en Cisjordania, quienes están en Jerusalén Este, ¿no?, y por tanto su estatus también administrativo, o en última instancia las relaciones coyunturales con los regímenes aliados, ¿no?, de la región, de quienes en momentos determinados dependió también la ubicación de las bases de la resistencia, ¿no? Así, la resistencia ha adoptado formas como el populismo armado de la vieja Fatah, hasta el guevarismo del Frente Popular, a la lucha de masas de las intifadas. También hemos visto cómo ante las dificultades un sector de las élites dirigentes de los pueblos oprimidos tiende a dejarse engañar por los cantos de sirena de las clases dominantes, y el caso claro que se demostró con los acuerdos de Oslo. Y en lo que tiene que ver un poco con la respuesta de solidaridad internacional, ¿no?, que a lo largo de estos años, bueno, fue un poco organizada en función de las distintas sectores, digamos, de la resistencia palestina. Luego veremos qué ha diferenciado el último año, ¿no?, de resistencia. Pero sí quiero hacer aquí un pequeño apunte, si me da tiempo, que es que ha habido un debate legítimo dentro de la izquierda sobre la resistencia armada, sobre Hamás y sus métodos, que también atraviesa la propia sociedad palestina y con los que desde anticapitalistas podemos también en algún momento discrepar, pero que no podemos olvidar que la relación que prima en primera instancia en la región no es la relación de clases de la misma forma que existen las democracias coloniales occidentales del centro capitalista. Por tanto, esa relación de clases, al estar mediada por la relación colonial, que se torna la relación de opresión, ¿no?, principal y en el motor que delimita los campos políticos, nos lleva a que ante esta situación la izquierda internacionalista debe apoyar toda forma de resistencia popular independientemente de la forma que ésta adopte. Hola a todas, a todos. Primero, muchas gracias a los compañeros y compañeras del Movimiento Socialista y de OJS para esta invitación, que, como dijeron las compañeras y compañeros de antes, es muy importante para tejer redes y generar complicidades y alianzas en el camino de una lucha internacionalista antiimperialista. Es que es difícil hablar después de compañeros y compañeras que tienen análisis como muy importante y muy interesante, pero voy a intentar como decir algunas cositas, pero primero,
Por la fecha que es de hoy, me encantaría como empezar con un saludo grande y un abrazo grande a la resistencia del pueblo palestino, saludar a la resistencia y a Sumud del pueblo palestino, que esta palabra que para mí es difícil de traducir en otros idiomas, que es como algo entre la resistencia, la firmeza, la resiliencia de un pueblo que después de 100 años, que sea como después primero con el mandato británico y después con la entidad sionista invasora, sigue de manera testaruda, vivo, sigue resistiendo. Un saludo a esta resistencia que ha permitido una derrota de la entidad sionista en Gaza, un saludo a esta resistencia que ha permitido y que va a permitir la liberación de muchos presos y presas que son para nosotras desde Samidún una de las primeras líneas de la lucha por la liberación nacional y la lucha por una Palestina libre del río hasta el mar. Me parece importante saludar a esta resistencia y celebrar las pequeñas victorias que en algún día nos llevarán a la victoria más grande, que es la liberación de Palestina, y después a la lucha antiimperialista en todas partes del mundo. Lo que de esta pregunta sobre cómo qué destacar de la lucha palestina o de la actualidad, que sea antes del 7 de octubre después, pues para mí destacar la cultura de la resistencia del pueblo palestino, que es una resistencia que se transmite, como dijo el compañero, de generación en generación, donde no es que hay escuelas, la gente no va a talleres de resistencia, la resistencia es una cultura que existe en todas las clases, en toda como en el tejido social como de Palestina, algo que genera que desde muchas formas distintas la gente resiste a esta invasión, a esta ocupación colonial. Hablar de la importancia de la lucha armada palestina y que nosotras desde los centros imperialistas, como tenemos que legitimar esta resistencia, tenemos que validar esta resistencia como una resistencia legítima. Y que es importante hablar como de las nuevas facciones de la juventud palestina, por ejemplo, que sean en los campos, que sean en Jenin o en otras partes de Palestina, de brigadas autoorganizadas como la, como no sé cómo se dice en castellano, Fosa de Leones, que son brigadas que no son como relacionadas con los partidos o las facciones como conocidas, que sea como de los Hamas o Jihad Islámica o del Frente Popular o del Frente Democrático, pero grupos autoorganizados de juventud que defienden su derecho a vivir en sus tierras y a recuperar sus tierras, todas sus tierras de Palestina, y a defenderse de las agresiones constantes de la entidad sionista. Destacar esta resistencia es también como ver cómo el pueblo palestino fue capaz también de ver como toda esta farsa de los acuerdos de Oslo, que genera que en algún momento ver que las soluciones siempre vendrán del pueblo, siempre vendrán de la autoorganización del pueblo, y que no vendrán de estas clases que nos opriman, no pueden ser parte de la solución, son parte del problema. Entonces, estas son las cosas que me parecen importantes de hablar de la lucha palestina, como eso romantizar sin ni exotizar la lucha armada o el uso de las armas, pero hablar de un pueblo que sigue vivo, que sigue resistiendo y que ha demostrado que con un pueblo unido, con un pueblo que está convencido de la legitimidad y de la justeza de su causa, pues puede derrotar a un ejército de lo más desarrollado a nivel tecnológico y puede desarrollar un ejército apoyado por todas las fuerzas occidentales, y mucha tecnología, mucho dinero que viene de Europa o que viene de Oeste o de Occidente no han podido terminar y acabar con la vida de este pueblo. Y eso me parece importante, como de lo que me parece importante hablar de lo que yo pienso, de lo que me parece de la lucha palestina, para empezar. Muy bien. Vale. També, bueno, recordo que teniu un temps de rèplica, per si en algun moment voleu fer ús de més temps. Si no, entrant ja en la segona pregunta d'aquest bloc, que ara sí entrem en el context més actual, sí que m'agradaria preguntar-vos què penseu o què ha caracteritzat específicament el moviment de solidaritat en Palestina en aquest últim any i mig, i quins trets de novetat presenten. Jo em centraré en un fet de novetat que crec que implica o que ha implicat tota aquesta onada de solidaritat en Palestina que s'ha donat arreu del món, però aterrant una mica al nostre context, a l'estat espanyol o a Catalunya, crec que una demostració que s'ha donat durant tot aquest any i mig, en què després entrarem una mica potser a caracteritzar-ho més, però tota aquesta onada de mobilitzacions, de diversitat de formes de protesta, etc., es dona en un moment, en un context històric en què ens trobàvem
en una època potser de replegament o de desmobilització gairebé generalitzada. És a dir, concretant-ho, com deia, el context català, venim d'un cicle polític que podríem dir que s'obre el 2008 aproximadament amb l'esclat de la bombolla, de la crisi hipotecària i totes les seves conseqüències, tot el malestar generalitzat que després es catalitza en diversos cicles de lluita que van des d'abans del 15M fins després passant pel procés independentista, etc., aquí a Catalunya, com a grans moments d'excepcionalitat política en què àmplies capes de la població, grans majories socials es volquen als carrers, esperançades, amb la possibilitat de que pugui haver-hi canvis. Doncs de tot aquest cicle polític tan revulsiu que hem viscut en els últims 10 anys, podríem dir que els últims anys s'ha donat, com deia, això, un procés invers, de tornar cap a casa, de desesperança generalitzada i que això, com sabem, també és caldo de cultiu i terreny fèrtil per la floració del feixisme, que com estem veient ara, o la tendència cada cop més a l'antipolítica. Doncs jo crec que un tret de novetat que aporta tot el moviment de solidaritat que es desplega és precisament trencar amb tot aquest procés de reflux en el que ens trobàvem. I això ens dona pistes a l'hora d'entendre que hi ha una àmplia, o almenys, sí, àmplies capes de la societat, també catalana, que es troben, diguéssim, amb una mena de sensibilitat latent respecte de qüestions internacionalistes, és a dir, una qüestió que no atany a cap causa pròpia, diguéssim, cap problema concret que s'estigui donant a Catalunya, sinó precisament la solidaritat amb un poble que és el palestí que està sent massacrat. Jo diria això com un tret de novetat que ens fa pensar d'alguna manera que segueix viu i latent la possibilitat que es puguin mantenir o donar nous cicles de mobilització, nous cicles de lluita i que per tant no està tot perdut i no estem davant de la gairebé victòria anunciada del feixisme, sinó que encara hi ha molt a fer i hi ha capacitats i possibilitats de més mobilització. Ahora, es cierto que el impacto de la solidaridad nunca había sido tan grande, creo, como lo ha sido en los últimos 15 meses, en términos globales. En el último año hemos visto grandes movilizaciones, acciones de todo tipo, incluso de bloqueo de barcos, acampadas universitarias, charlas, debates, todo tipo de expresiones culturales, incluso deportivas, que se han desplegado a lo largo y ancho del planeta, en muchos países, tanto del occidente capitalista como del mal llamado sur global. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué a lo largo de todos los horrores que ha padecido el pueblo palestino a lo largo de los últimos casi 100 años, no había habido tanto impacto en términos globales, insisto, como en este último año largo? Yo creo que he determinado algunos factores que han podido influir en este impacto. El primero, que es el más evidente, y es que este ha sido el primer genocidio al que una generación entera ha asistido en tiempo real, gracias a las redes sociales. Otro de los factores que han podido influir es que se trata del primer genocidio perpetrado en los últimos tiempos, en el que claramente potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias occidentales han participado de forma directa en el genocidio, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Sudán, en Myanmar o en Yemen. Creo que también podemos considerar el trabajo que los activistas pro-palestinos venían haciendo durante décadas anteriores, y esto lo ligo un poco con el trabajo desarrollado a partir del 2015, en concreto también desarrollado y acumulado por parte de la campaña BDS. En este sentido, por recordar, es un llamado de la sociedad civil palestina que se hace en 2005 y que supuso de alguna forma un factor superador de esa división que había en el seno de la solidaridad internacional. Entonces, yo creo que eso puede ser otro factor.
y uno que me parece especialmente importante también, que es el de la división de las comunidades judías antisionistas, ¿no? En este caso en concreto, bajo el paraguas de los Jewish Voice for Peace, ¿no? Una organización que se crea en 2015. También en el papel que han jugado los jóvenes judíos antisionistas en Estados Unidos, porque hay que considerar que realmente el sionismo no ha tenido una hegemonía clara hasta 1967, año en el que ya claramente Estados Unidos apoya sin ambigüedad al sionismo, pues bueno, hasta la fecha, ¿no? Y luego ya por último, quizá otro factor que podría haber influido y que yo sé que puede generar a lo mejor discrepancia, pero porque no es una forma nuestra, digamos, de un campo de lucha de las revolucionarias, que pueda ser un poco el papel que ha tenido el derecho internacional y la demanda de Sudáfrica, ¿no? Que de alguna forma sabemos cuáles son sus límites, evidentemente, sabemos que el derecho internacional, cuál es el origen del mismo, ¿no? Siempre con los intereses del occidente capitalista, pero en todo caso esta demanda iniciada por Sudáfrica, a la cual se han adherido países como Irlanda, como Cuba recientemente, o como Colombia, países con un pasado también y una actualidad en buena medida colonial, pues creo que ha conseguido también despertar en parte de la sociedad que quizá no tenga un análisis político claro de la cuestión, pues ha podido también despertarles y hacer que de alguna forma el prestigio que a lo mejor podía tener Israel en nuestras sociedades ha ido disminuyendo a lo largo de este año, ¿no? Y lo dejaría aquí, ¿no? Pues a mí lo que me parece así como rápidamente de observación de lo que es, no es algo tan específico de este último capítulo, porque ya sabemos como este intento de genocidio del pueblo palestino no es algo que ha empezado hace 15 meses, pero más bien desde hace más de 76 años. Es también como para mí una visión de clase que sale de manera súper clara. Como ya hemos visto, como las fuerzas occidentales, considerando a la entidad sionista llamada Israel como uno de los puestos avanzados del imperialismo occidental en esta zona del mundo que se llama el Oriente Medio, en castellano, sí, como hemos visto como de manera súper clara, donde las clases dominantes y las élites de manera feroz han desarrollado todo un arsenal jurídico policial para defender sus intereses, porque los intereses del imperialismo occidental son exactamente los mismos que el interés del sionismo, y como las masas populares salían en las calles dentro de esos centros imperialistas en apoyo al pueblo palestino. Y había como algo claramente donde ellos y ellas, los dominantes y las clases que nos oprimen, tenían los medios de comunicación, tenían las instituciones, tenían las leyes y la policía de su lado, y nosotros teníamos las calles, los carteles, nuestros medios de información, nuestros canales alternativos, la acción directa, la lucha, las manifestaciones y otras cosas que han dicho mis compañeros y compañeras. Y eso salió de manera clara, y me parece importante hablar también de la represión feroz, que me parece de las cosas que podemos destacar, que se ha desarrollado en muchos países llamados de las democracias o las farsas de democracias europeas, donde estos países europeos que siempre con su arrogancia y su eurocentrismo van a dar lecciones a otros países sobre lo que es democrático, lo es la libertad de expresión, donde países como por ejemplo en Alemania, donde el hecho de hacer este símbolo con los dedos es algo que está criminalizado ahora, porque hacer este símbolo con los dedos, no sé si lo ven porque yo no veo nada, este símbolo con los dedos sería como un apoyo a Hamas, donde el hecho que hemos visto en países como Alemania, que salían policías en las calles con señoros que hacían traducción para ver si la gente llevaba en sus camisetas la palabra intifada, donde no se puede salir en un país tan democrático y decir from the river to the sea, porque eso sería apoyo al terrorismo. Entonces hay que ver que el sionismo por sí mismo no existiría sin el apoyo y son todo este arsenal represivo, político, judicial, económico de las fuerzas occidentales y acá en Europa, para hablar de lo que está cerca, de una criminalización súper feroz y súper fuerte de cualquier muestra de solidaridad. Países como Francia, donde como durante todo el primer mes después del 7 de octubre, cualquier muestra de solidaridad, el hecho de tener una kufía encima suya, de tener una bandera palestina o de salir a una manifestación pacífica, ni estoy hablando de acción directa, era completamente
completamente prohibido. Entonces, para mí es más bien también cuando como los poderosos y los dominantes empiezan a temblar, se nota también en todo lo que están desarrollando para contener este movimiento que fue popular, que fue masivo y que fue internacional y internacionalista, donde se notó de manera clara dónde estaban los intereses del pueblo y dónde estaban los intereses de las clases dominantes. Y me parece importante también de ver que la lucha por Palestina, acá dentro de los centros imperialistas, dentro de los barrios periféricos, dentro de las clases, de los hijos y hijas de las personas inmigrantes, de las personas de la clase trabajadora o ni siquiera trabajadora, la clase que ni encuentra trabajo, saben que el hecho de luchar contra el sionismo es también luchar contra el sistema que nos oprime acá y que los intereses de los dominantes son los mismos. Entonces, para mí me pareció importante como el hecho de luchar por Palestina es algo que ha despertado, espero que no estaba tan dormido, pero como es estas ganas de volver a organizarse, de salir a las calles, de luchar, porque luchar por Palestina y luchar por nuestros intereses acá es luchar para nuestra liberación. No es solo como una lucha altruista porque vamos a salvar a los palestinos. Como para mí el sentido revolucionario internacionalista es entender que el sionismo y este proyecto colonial de colonia de asentamiento que está intentando aplastar el pueblo palestino, de una cierta manera es el mismo sistema que nos oprime acá. Y para mí eso es lo que ha permitido de nuevo esta etapa genocida o intento genocida de la entidad sionista en contra del pueblo palestino, ha permitido también este despertar, si lo podemos llamar así, en donde estamos viviendo. Vale. Tancant aquest primer bloc sobre el context, ara passem a un segon bloc que és sobre les tasques que tenim. Des del moviment socialista, a l'hora de pensar i aportar la causa palestina i en el context de l'escalada bèl·lica, hem recuperat una vella consigna comunista que és de total vigència, la de combatre els nostres propis governs imperialistes i sionistes. Com podem fer perquè els nostres països occidentals no siguin una base estable per l'imperialisme i el sionisme? A través d'aquesta idea us preguntem quina és la valoració que feu en el terreny de la lluita política concreta, de les formes organitzatives i les accions concretes que ha adoptat en el nostre context més immediat des de l'octubre del 23. En destacaríeu algun exemple internacional, per exemple, que ens pugui servir de referència? Si us sembla, comencem ara a parlar amb Mèriam, després acabem amb la Lorena. Ok. Entonces, lo que me parece importante, que es muy difícil como hablar de todo, porque es un tema donde podríamos estar hablando horas, de la importancia como de la solidaridad o de todas las muestras de solidaridad con el pueblo palestino que hemos visto desde acá. Las cosas que me parecen importantes es hablar de la guerra de la narrativa, por ejemplo. Como desde este contexto hay como... No. Voy a volver a decirlo de otra manera. Como últimamente hemos visto que la lucha por la liberación de Palestina fue como algo que poco a poco fue ONGizado. Significa que no estábamos más dentro de un contenido político donde se considera al pueblo palestino como un pueblo que está en una lucha de liberación nacional, en una lucha anticolonial, una lucha revolucionaria legítima por la liberación de su tierra, pero hubo como una sectorización y una ONGización de la lucha palestina que genera que hay ONGs que tratan de la cuestión de las mujeres palestinas, otras de las personas LGBT, otras de los niños y las niñas, otras de los hospitales. Y más o menos se fue vaciando más o menos como un contenido político o revolucionario de lo que es Palestina, lo que es el pueblo palestino y lo que es la lucha por Palestina. Entonces, para mí, de las cosas importantes que tenemos que hacer, más allá de todas las muestras concretas, directas de apoyo a Palestina, es la guerra por la narrativa. Es la guerra que legitima la lucha del pueblo palestino por sus tierras. Es la guerra de la narrativa, esta narrativa que legitima el hecho
que cuando declaramos desde el río hasta el mar es una demanda legítima y es una demanda legítima y justa que Palestina tiene el derecho de reclamar el 100% de sus tierras, de considerar a la entidad sionista como una entidad invasora, una entidad que viene de fuera, como hicieron muchos, como tampoco que creo que los sionistas inventaron algo, como es en la línea de lo que hizo el colonialismo blanco en muchas partes del mundo, es lo que existe existiendo en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, lo que intentó hacer Francia en Argelia, que es las colonias de asentamiento donde intentamos borrar un pueblo y instalarse en tierras donde supuestamente no había nadie. Entonces es súper legítimo para los palestinos y las palestinas reclamar sus tierras. Es súper legítimo para los palestinos y las palestinas usar las armas para reclamar sus tierras. Es súper importante que todos los sectores de la resistencia palestina puedan reivindicar eso. Y eso para mí me parece súper importante, porque desde la izquierda o las izquierdas europeas hay siempre este condicionar a la solidaridad como una condición de, ok, vamos a apoyar al pueblo palestino, pero los sectores que me interesan. Hemos visto muchos sectores de la izquierda o de los movimientos antiautoritarios defender un cierto sector, como si es el Frente Popular está bien, pero si son barbudos de Hamas no está. Hamas es parte de la sociedad palestina. Entonces, de una cierta manera, el no poder atreverse a decir Hamas es parte de la resistencia palestina y como personas revolucionarias de esta parte tenemos que apoyar a esta resistencia, esta narrativa que genera que hay muchas personas que tienen miedo en decir Palestina tiene el derecho de defenderse, Israel, o lo que está llamado como Israel, es el agresor, Israel tiene que desaparecer, hay que desmantelar esta entidad, estas cosas que ya no estamos ni pudiendo decir más, esta narrativa que justamente ellos y ellas, las clases que nos dominan y los apoyos del sionismo, con todo el apoyo de los medios de comunicación, de las teles, de las instituciones, de la ONU, de los gobiernos, generan que hay un miedo ahora hasta dentro de los sectores más revolucionarios de la izquierda a atreverse a decir eso. Entonces eso es algo que me parece importante de decir que esta lucha política es también una lucha por la narrativa. De las cosas que nos están paralizando, no sé, acá en el Estado español quizás un poco menos debido al contexto, pero como en otros lugares del mundo, el chantaje al antisemitismo, que genera que es una parálisis. No se puede decir nada, porque cualquier cosa que vamos a decir es antisemitismo, sabiendo que el antisemitismo, como muchas cosas malas del mundo, es algo europeo. La historia del antisemitismo, la gente que racionalizaron la muerte de personas judías, que racionalizaron la producción de muerte de la comunidad judía, fueron europeos blancos. Pero ahora hay un chantaje al antisemitismo y sobre todo hay un chantaje racista al antisemitismo, donde ahora el antisemitismo sería como las fuentes principales del antisemitismo, serían los chavales y las chavalas árabes de los barrios populares, serían las comunidades musulmanas del mundo, serían los países árabes, donde sabemos dónde nació el antisemitismo, donde se desarrolló y donde hizo como más daños. Entonces, para mí tenemos que librarnos también de este chantaje al antisemitismo que nos paraliza. Sabemos que, por ejemplo, acá hay como lobbies sionista y pro-israelí muy fuerte también dentro del Estado español que están intentando hacer que la definición del antisemitismo a nivel legal cambie, que entre el antisionismo como en la definición legal, que el antisionismo sea igual al antisemitismo o que la crítica de Israel esté considerada también como antisemitismo. Y sabemos que este trabajo que está haciendo este lobby es un trabajo justamente para defender los intereses de la entidad sionista y del otro lado, pues nosotras tenemos que luchar en contra de este chantaje al antisemitismo que entra también en esta lucha por la narrativa. Lo que también me parece importante decir de las muestras de solidaridad o de lo que podemos rescatar también es la legitimización y la reivindicación de la acción directa y de los ataques directos a los intereses económicos del capital y del capital sionista. Reivindicar la lucha armada o la acción directa como medios legítimos parece súper importante porque cuando vemos, por ejemplo, grupos como, hablando, por ejemplo, de ejemplos internacionales como Palestine Action, que empezaron en el Reino Unido, que son grupos que se dedican a ir a atacar los intereses económicos de las empresas sucursales o empresas que trabajan con Elbit System. Entre paréntesis, Elbit System es una de las empresas más grandes de armamento sionista que está presente en muchas partes del mundo y que participa en muchas cosas de mierda en el mundo, tipo, por ejemplo, el sistema de vigilancia del muro entre Estados Unidos y México está hecho por Elbit System. Elbit System está presente en muchas cosas de vigilancia de frontera o de desarrollo de muchas armas que siempre se ensayan
en directo en contra del, como encima, en contra, no sé cómo se dice en castellano, del pueblo palestino. Como se sabe, en muchas, por ejemplo, ferias o estos encuentros grandes, como en la FIRA acá, de los vendedores, grandes vendedores de muerte en el mundo y de empresas de armamento, las armas sionistas producidas allá siempre vienen con la mención como que fueron ensayadas en vivo. Cuando se dice eso, sabemos que fueron ensayadas en contra del pueblo palestino. Entonces, como grupos como Palestine Action, que se dedica a ir de manera directa a atacar estas empresas. No hablo atacar a nivel ideológico, atacar a nivel físico, ir a romper. Para mí eso también es una de las cosas que me parece que sean las acampadas estudiantiles, en ocupaciones, en personas como que generar daños económicos, que sea por el ataque directo o por el boicot. Para mí estas muestras de solidaridad que está reivindicada, justamente salir de esta farsa al final como del pacifismo, que sentándonos a la mesa de las negociaciones con las mismas instituciones que nos oprimen, vamos a llegar a algo, o llamando al sentido moral del opresor, vamos a llegar a algo que se pide de manera educada, vas a tener algún resultado. Pues ahora mucha juventud y menos juventud está saliendo a las calles y reivindicando eso. Y para mí, desde los sectores revolucionarios o las izquierdas, tenemos que legitimar este tipo de actuar, aunque no estemos parte de un grupo que se dedica a eso, pero por lo menos validarlo y legitimarlo. Quizás estoy inventando palabras en castellano, pero supongo que me están entendiendo. Legitimarlo me parece súper importante, y eso, como lo que me parece importante de esta última fase es que hemos visto el desarrollo de estos grupos como Palestine Action, para dar un ejemplo, que de hecho empezó en el Reino Unido y ahora ya tiene como más grupitos en otras partes del mundo, de ver también acá en sectores del mundo antiautoritario o de otros sectores de las izquierdas, de personas que de señalamiento de las como de los bancos, mundo bancario, que financia el sionismo, de señalamiento de empresas de tecnología, de señalamiento directo, de marcas, de ir a atacar, porque sabemos que las clases que nos oprimen, una de las maneras de hacer que el enemigo nos respeta un poco es atacarlo a nivel económico. Y atacar a nivel económico genera como resultados. Por ejemplo, vemos que el grupo Carrefour, por ejemplo, que fue atacado en muchas partes del mundo y también con todos los llamados del boicot del grupo Carrefour, pues por ejemplo ahora ya se retiró de Jordania, ahora se está retirando de Oman. Eso, entonces son de las cosas que me parecieron importantes y creo que lo voy a dejar así y dejar las compañeras y compañeros seguir. Sí. Vale, jo el que diria és això, no? A nivell una mica recuperant la pregunta, valoració de les accions que s'han donat, les formes organitzatives a través de les quals s'ha catalitzat tota aquesta onada mobilitzatòria pro-palestina, sobretot a Europa. Concretaré una mica el terreny de Catalunya, que crec que és el que hem viscut totes també en primera carn. Crec que una de les coses a destacar de tota d'aquesta diversitat de formes de protesta ha estat la massivitat amb la que, com deien, centenars de milers de persones s'han mantingut mobilitzades durant tot aquest any i mig. Hi ha hagut també un component de creativitat en què totes aquestes mobilitzacions han tingut diferents formes i expressions. A destacar, jo crec, serien les mobilitzacions, manifestacions centralitzades a Barcelona, massives, però també la territorialització, que això també crec que és un fet innovador, que per exemple tots els pobles i comarques de Catalunya s'hagin donat mostres de suport a la causa, o algú també a destacar, crec que és les estudiants organitzant-se a les universitats per intentar pressionar pel trencament de relacions de les diferents universitats amb l'entitat sionista a través de l'acampada per Palestina a les universitats, etc. Vull dir, tot això que crec que ja hem vist, hi ha molts altres exemples. Crec que és totalment valuós, crec que tot aquest cicle mobilitzatori, com dèiem, ens posa damunt de la taula tota una sèrie de reptes també per anar desgranant. I d'altra banda, jo crec que en la seva majoria han tingut un caràcter més aviat performàtic, és a dir, que han servit per fer grans demostracions de forces totalment útils i vàlides, però d'altra banda també
podem assenyalar alguns dels seus límits. En primer lloc, jo el que diria, perdó, abans d'entrar en els límits, volia dir també alguna que crec que cal destacar i que també és valuós, que és que crec que a Catalunya, a diferència potser d'altres territoris, la majoria d'aquestes mobilitzacions s'han mogut en unes coordenades polítiques que crec que hem de considerar correctes, en el sentit de que la gran majoria d'aquestes mostres de suport solidari han reivindicat lemes com la fi del comerç d'armes, han exigit o han intentat interpel·lar els governs, els propis governs, a l'hora de posar fi a les relacions diplomàtiques, comercials amb l'entitat sionista i, d'altra banda, han partit d'un posicionament polític fidel a la causa palestina, no igualant o no confonent els termes, per exemple, igualant colonitzadors i colonitzats o reivindicant la pau en abstracte. Dic això perquè cal destacar que aquí a Catalunya, per exemple, i crec que l'estat espanyol s'ha donat de forma majoritària així, quan en canvi hi ha hagut altres expressions, o com es podria haver donat, de mobilitzacions que reivindiquen la pau a l'Orient Mitjà. Aquest tipus de reivindicacions no posicionades o pretesament neutrals són també un posicionament respecte de l'agressor o del colonitzador. Per tant, crec que és de celebrar que en el cas del nostre territori s'ha donat, com deia, en les coordenades polítiques correctes. D'altra banda, entrant una mica en els límits que crec que també hem d'entrar i per això crec que és important poder tenir espais com el d'avui, crec que com en qualsevol cicle mobilitzatori, sobretot tots aquells cicles mobilitzatoris basats en l'acció de sortir al carrer, en aquesta mena de demostracions de forces, performàtiques, etc., hi ha límits clars en el sentit de la capacitat de poder sostenir el ritme de convocatòria. Crec que és una cosa que no té a veure amb la temàtica, diguéssim, amb la causa a reivindicar, en aquest cas la crida, diguéssim, al fi del genocidi, sinó amb les pròpies dinàmiques de desorganització generalitzada en la que ens trobem i que, per tant, en un moment en què la qüestió del genocidi a Palestina és un punt a l'ordre del dia, és un punt de debat públic central, com van ser sobretot els primers mesos, doncs més fàcilment moltíssimes persones surten al carrer, es solidaritzen, etc. Però és que hem de tenir molt en compte que qui controla els mitjans de comunicació, qui diu què és notícia o què no, i per tant si el genocidi a Palestina ha de sortir a les portades o ara ja podem anar passant del tema, que és el que acaba passant en els darrers mesos, això fa i determina també que la sensibilitat per part de la població en general vagi decaient respecte de tota aquesta situació de genocidi o que s'acabin normalitzant. Això crec que apunta un dels límits que poden provocar el reflux d'aquestes mobilitzacions. Jo crec que en els últims mesos també ho hem vist. D'altra banda, una altra limitació que jo crec que potser seria la més important i que atanya una qüestió encara més general és que, malgrat sí que haguem pogut comprovar que hi ha un sentiment, una sensibilitat latent, solidària, potser humanitarista, potser segrestada per les lògiques ONGistes, hi ha una qüestió, un marc que no hem aconseguit traspassar només amb totes aquestes mobilitzacions, que és el que hauríem de considerar el marc del consens colonial en el que ens trobem instal·lats al centre imperialista. Quan parlem del consens colonial, em vull referir a que, per dir-ho així, aquí al nostre territori, malgrat tota la sensibilitat despertada i latent, no hi ha una majoria social disposada a sacrificar les condicions d'estabilitat econòmica i polítiques per la causa palestina o per promoure o d'alguna manera perseguir la fi d'aquest genocidi. Amb això el que vull dir és que si bé sabem que el centre imperialista és allà on habitem, és la maquinària, el motor que empeny i al qual serveix la maquinària colonial israeliana
entesa aquesta com la plataforma enviada a l'Orient Mitjà per poder controlar i dominar el territori al servei dels interessos del gran capital controlats des del centre imperialista, nosaltres, com a proletaris, com a revolucionaris del centre imperialista, hauríem de tenir condicions avantatjades a l'hora de poder aturar aquesta maquinària. Però, com deia, crec que el que s'ha pogut veure és que, malgrat mobilitzar-nos, no hem anat més enllà, no hem traspassat els marcs d'aquest consentiment en el que estem i ens trobem instal·lades de forma impotent de no posar efectivament contra les cordes els nostres propis governs. Aquí jo crec que és on es desprenen tota una sèrie de tasques i aprenentatges que ens hauríem de plantejar de cara endavant. Com pot ser, jo crec que és una contradicció interna i dolorosa que totes les que estem a la sala hem patit i patim a dia d'avui, que malgrat estem veient el genocidi televisat a Palestina, malgrat ens mobilitzem tant com podem, no hi ha cap mena de resultat efectiu en això. És a dir, de fet, els propis governs, en aquest cas el govern més progressista de la història, s'ha adaptat i acomodat perfectament a veure que una bona part de la seva ciutadania és pro-Palestina, per tant, ha decidit pronunciar-se de forma mitjanament ambigua en una mena de suport a mitges tintes, almenys a la fi del genocidi, però s'ha vist còmode amb això, no ha tingut cap mena de desestabilització que l'hagi posat en escac o que hagi portat, com deia, a haver de fer gestos efectius i significatius, no només simbòlics i pronunciaments a l'aire com ha estat fent. Aleshores, intentaré enumerar alguna de les tasques que crec que ens han quedat al tinter, que és que un cop tenim mobilitzada una força social als carrers, és a dir, en el moment en què estem aconseguint mobilitzar centenars de milers de persones als carrers, com s'ha donat en tot aquest cicle polític, hem de tenir molt clar cap a on dirigir tota aquesta força social, és a dir, com orientem políticament tota aquesta mobilització, i això, com deia, intento enumerar algunes de les tasques. Jo crec que una primera tasca molt important és marcar una línia divisòria entre la nostra posició i la posició de tots aquells agents polítics o agents del govern, com PSOE, Sumar, Podemos, etc., que han tingut pronunciaments o posicionaments d'alguna manera pacifistes o, sigui com sigui, al cap i a la fi, còmplices del genocidi. Hem de poder marcar aquesta línia divisòria. D'altra banda, aprofitar aquesta conjuntura i aquesta sensibilitat despertada per part de bona part de la població per aprofundir en la consciència internacionalista de la nostra classe, poder educar en què significa l'internacionalisme en relació a com funciona l'imperialisme, i sobretot des d'Europa tenim, crec, aquest deure i aquesta responsabilitat. D'altra banda, contraatacar tota la propaganda sionista, imperialista, que inunda tant els mitjans de comunicació hegemònics com el nostre dia a dia, i aquest contraatac s'ha de fer a través de la generació de mitjans de comunicació propis, independents, que puguem tenir el control la pròpia classe treballadora, les classes oprimides d'Occident, per fer minvar, com a mínim, o fer retrocedir, com deia, la guerra cultural o poder disputar-la. D'altra banda, marcar el sionisme i les posicions sionistes o els personatges reconeguts sionistes del nostre territori com una posició política castigada socialment. És a dir, el que hem de fer és no permetre que els sionistes tinguin oxigen ni tinguin espai polític al nostre territori. Hi ha hagut exemples d'això, diversos. Jo crec que la JS, per exemple, atacant a la Pilar Rahola, va fer un dels gestos, jo crec, humils però interessants i bastant plaents en aquest sentit. I finalment també diria, com deia la companya, experimentar encara més amb l'atac al guany capitalista vinculat o prioritzant aquell que es troba
vinculat a l'entitat sionista. És a dir, hem d'aconseguir intervenir en els fluxos de capital, i hem d'aconseguir bloquejar els centres logístics, hem d'aconseguir organitzar-nos com a treballadors i treballadores als centres de treball en suport a la causa palestina. Per enumerar, crec que algunes d'aquestes tasques permetrien, si es poguessin portar a terme, començar a fer trontollar l'estabilitat que es viu a Europa, amb la que poden impunament seguir promocionant, promovent i finançant el genocidi a Palestina, però també l'ocupació, la maquinària colonial a Palestina i a bona part de la perifèria global. Bueno, yo voy a coincidir en buena medida con la intervención de Armand. Bueno, ya lo hemos comentado, este último año el movimiento pro-palestino ha inundado las calles en muchos países del mundo. Ha sido un apoyo masivo, ha sido un apoyo constante, pero también un poco desigual, ¿no?, en función de varios factores. En Estados Unidos o Reino Unido hemos visto, ¿no?, cómo el movimiento se ha convertido en un factor de primer orden, ¿no?, y pese a la represión también que han tenido, bueno, pues han incorporado a nuevos sectores, como antes comentaba, a buena parte de la comunidad judía norteamericana, ¿no?, que esto no deja de ser una provocación y va a generar una fractura que de alguna forma puede tener consecuencias decisivas, ¿no?, para el futuro del sionismo. Esperemos que así sea, ¿no? Por otro lado, en Alemania lo hemos visto, la fuerte represión que han tenido movimientos como Samidun, el cerrojo ideológico de la burguesía y lo más sorprendente quizá sea la complicidad de buena parte de la izquierda, ¿no?, que ha dificultado, bueno, pues el desarrollo del movimiento. Es algo sorprendente, de alguna forma no se entiende, ¿no?, que no haya supuesto un quiebre en la izquierda alemana esta cuestión, ¿no? Y sobre todo lo que comentabas, Meriem, de la instrumentalización del antisemitismo, ¿no? Aunque bueno, ya empieza a haber voces que equiparan, ¿no?, el holocausto con el genocidio, cosa que antes era como absolutamente impronunciable, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro país, en nuestro Estado, las movilizaciones, si bien han sido constantes, ha habido, bueno, manifestaciones, ha habido acciones, ha habido concentraciones. Yo creo que no han sido lo suficientemente masivas, ¿no?, como requeriría el genocidio, porque no han sido tan masivas ni siquiera como la respuesta que hubo con la guerra de Irak. Pero en todo caso, bueno, pues ha sido un movimiento sostenido en el tiempo, desde distintos sectores y bueno, en todo caso ha sido un movimiento que a pesar de que ha podido contribuir, ¿no?, a que en nuestra sociedad se haya, bueno, desprestigiado aún más a Israel, se ha enfrentado a algunas dificultades también de la relación de fuerzas, del contexto ideológico y de los límites que la actual lógica política impone de alguna forma en el terreno de la protesta, ¿no? Y es que es evidente que desde los países del centro capitalista sigue predominando esa ideología imperialista y colonial, la cual, pues, junto a las actuales condiciones de vida que también tenemos aquí, de opresión y explotación, pues genera lo que podríamos llamar, y aquí voy a parafrasear a Bryce Fernández en su artículo de Palestina y nosotros, y de que de alguna forma lo habéis comentado, que es la despolitización de la indignación moral, ¿no? Al final estamos hablando que una buena parte, lo decía también Armand, de la opinión pública que se ha movilizado contra el genocidio, que rechaza, por supuesto, las prácticas brutales de Israel, pero que no está dispuesta a que eso influya en o determine nuestra política interna, ¿no? En otras palabras, no está dispuesta a que la crisis que se está viviendo en Palestina afecte a nuestro normal desarrollo del progreso, ¿no?, poniendo además trabas a que todas estas experiencias que está habiendo, políticas comunes para mucha juventud, mucha gente joven, las primeras experiencias políticas que está teniendo, que se están levantando bajo este paraguas del movimiento pro-palestino en los distintos países, bueno, pues se están poniendo trabas a que eso pueda unirse y pueda dar como resultado, o que al menos el germen de una alternativa a este proyecto neoliberal autoritario y fascista, ¿no?, al que nos quieren someter. Y esto, bueno, y aquí, claro, se entiende en buena medida esa represión
que creo que en nuestro Estado, si bien ya tenemos algunas compañeras que ya han sido denunciadas por apoyar a la resistencia palestina, no está siendo efectivamente tan profunda como en otros países, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esta ideología imperialista y colonial, ¿no?, que está en nuestras sociedades, que es una de las bases de la lógica política que ha permitido que, pese a estas movilizaciones y a la exigencia de ruptura de relaciones, el fin del comercio de armas, pues los partidos progresistas de nuestro gobierno hayan surfeado el conflicto mediante declaraciones retóricas, pasividad o clara complicidad, ¿no?, vergonzante con el genocidio. Igualmente, por parte de la izquierda, buena parte de la izquierda institucional que no está en el gobierno y algunas de sus extensiones en la sociedad civil que se sienten cómodas con esta lógica, ¿no?, porque permite, insisto, una vía de escape para la indignación moral, ¿no?, pero no asumen ninguna responsabilidad política que confronte efectivamente con las clases dominantes. Así, pues no hemos visto al final que haya habido ni bloqueo de leyes, ni se haya condicionado la continuidad del gobierno, a que se rompieran relaciones con Israel, etcétera, ¿no? No ha habido ningún movimiento al final que contribuya realmente a frenar el genocidio. Y en Madrid, que sí que hemos visto esto y nos hemos tenido que enfrentar desde el movimiento a ese sector conformado por organizaciones progubernamentales, encabezadas por comisiones obreras, UGT, que han tenido dos intentos de intentar capitalizar el movimiento pro-palestino. Uno fue en febrero del 2024, una manifestación, y otra hace recientemente en noviembre, ¿no?, bajo el paraguas de la plataforma esta Parar la Guerra, ¿no?, en donde además con consignas que equiparan efectivamente el genocidio con la resistencia, ¿no?, con consignas como ni terrorismo ni genocidio, ¿no? Bueno, yo creo que esto conseguimos de alguna forma aislarlo, como decía también Álvaro, señalando claramente, ¿no?, pues esa complicidad en el fondo que subyace a esta narrativa, ¿no?, abstracta, generalizada, de paz, de alto al fuego, y esa equiparación tan vergonzante, ¿no?, entre el terrorismo sionista y la resistencia palestina, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí fue claramente en Madrid, que decías que aquí en Cataluña no habéis tenido, digamos, pero bueno, ahí sí que tuvimos esos episodios que de alguna forma creo que sí que pudimos señalarlo y dejarlo en evidencia, ¿no? ¿Cómo seguir de alguna forma combatiendo en nuestros países el sionismo y el imperialismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que desde dentro y contra las democracias coloniales hay que seguir exigiendo el fin del comercio de armas y el aislamiento del Estado de Israel, ¿no? Y, por supuesto, sin cuestionar, lo decíais ya también, en ningún momento el derecho a la defensa armada del pueblo palestino, ¿no? De hecho, el carácter capitalista de nuestros gobiernos es el que nos obliga a desplegar esta consigna, sin duda alguna, y en realidad cualquier gobierno que se dijera progresista debería apoyar la resistencia, ¿no?, del pueblo palestino. Pero bueno, en todo caso, por mencionar algunos ejemplos, en este caso, bueno, Merian hablaba de ejemplos en otros países también de acciones directas y tal. Yo había entendido un poco también ejemplos de cómo combatir también un poco el sionismo también, pero fuera también del occidente capitalista. Yo creo que es bueno, o al menos señalar que no hace tantos años, de las primaveras árabes, ¿no?, y cómo esos levantamientos también contra su propio capitalismo, ¿no?, un capitalismo que es muy particular y quizá distinto al que vivimos en Occidente, pero creo que es un buen ejemplo también que deberíamos recuperar, porque entre otras cosas las sociedades de estos países que se levantaron, entre sus consignas siempre han llevado el apoyo a la causa palestina, ¿no? Y esto, bueno, podríamos hilarlo con otro, pero ya nos vamos del tema, que es un poco cómo al final seguramente la liberación de Palestina desde nuestro punto de vista será posible cuando se levanten las sociedades en el mundo árabe contra sus clases dominantes, ¿no? Añadir una cosa.
Sí. Armand? Sí. Res, només afegir una cosa que m'ha fet pensar ara i que jo crec que Samidun també podrien compartir, que és que, evidentment, hem fet bona valoració en el terreny català de tot el cicle de mobilitzacions, etc. I jo deia abans que les coordenades polítiques en les que s'han donat majoritàriament eren correctes, fi del comerç d'armes, etc. Jo crec que hi ha alguna cosa que hem d'assenyalar en relació al que ara comentava, que és que hi ha hagut dificultats per part dels agents pro-palestins a l'hora de reivindicar la legítima defensa de la resistència armada palestina, que les companyes de Samidun reiteren en la seva defensa constantment. Evidentment, nosaltres ens sumem evidentment a aquesta reivindicació i que crec que en el terreny de la disputa política, encara que sigui entre agents que d'alguna manera fem treball conjunt i fraternal, hem de poder també internament poder disputar aquesta mena de relats i posicions també. Jo crec que és important i que potser aquí a Catalunya no hem pogut tenir aquesta disputa de forma potser més clara o pública o així, i ens hem sumat a totes les convocatòries, encara que no reivindiqués alguna en el que creiem fermament, que és, com dèiem i com defensem, crec, totes aquí, la legítima defensa de la resistència armada de totes les faccions palestines. I jo crec que Samidun sí que s'ha vist en aquestes tesitures molts cops. Sí. Sí, no? Me parece bien. No, que si digo algo voy a repetir cosas que has dicho y me parece bien. Doncs, bueno, ja entrant a l'últim bloc, com a revolucionaris hem de tenir una mirada llarga, no? Si del que es tracta és de conformar una alternativa política revolucionària capaç de confrontar el partit de la guerra, si, com dèiem a l'inici, Palestina ha aconseguit fer una escletxa en la història, si Gaza ens està posant els revolucionaris del món cara a cara amb les nostres responsabilitats històriques, llavors quins elements de caràcter més estratègic ha catalitzat la causa pro-palestina en l'últim any? És a dir, quins aprenentatges o quines pistes ens donen el camí de construir aquesta via, aquesta força política que es correspongui amb l'actualitat de la revolució. Si us sembla, comencem amb la Lorena, seguim amb la Mèriam i acabem amb l'Armand. Bueno, es cierto que la lucha del pueblo palestino, si algo nos ha demostrado es que los grandes acontecimientos pueden provocar nuevas condiciones, ¿no? Nuevas condiciones para que germine una nueva concepción del mundo, ¿no? Lo decíamos, yo creo que estos 15 meses de movilización ha permitido a muchas personas también entender que el proyecto sionista no fue sino una estrategia del imperialismo para controlar la región. O sea, desde todas esas personas que efectivamente se acercaron al movimiento desde una sensibilidad más humanista, más humanitaria, como queramos decir, bueno, pues el movimiento creo que ha conseguido elevar un poquito la conciencia, ¿no?, en este sentido. Vamos a ver si conseguimos seguir abondando y ampliándola, ¿no? Pero creemos desde anticapitalistas que a pesar de un genocidio y de la destrucción brutal, ¿no?, que ha sufrido el territorio de Palestina, ¿no?, comparativamente hablando con otras guerras, bueno, recientes y todavía en curso como Ucrania, y en comparación con su territorio la destrucción es muchísimo mayor, ¿no? Pero creemos que el internacionalismo de alguna forma ha vuelto a situarse en el centro, ¿no?, de la agenda para miles de personas, ¿no? Ahora, decíamos, de lo que se trata un poco es de dar forma política a esta solidaridad que se ha desplegado. Es decir, de cómo generamos unos dispositivos que nos permitan de alguna forma pasar de esa presión al gobierno con esas consignas a una acción política intransigente, ¿no?, que nos permita construir una alternativa que acumule poder y capacidad de bloqueo, ¿no? Solo de esta manera vamos a poder seguir haciendo frente al sionismo y al imperialismo desde nuestros
centros capitalistas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo y pensar cómo dar ese salto, no solo, por supuesto, para servir en primer lugar a la causa palestina, sino para empezar a esbozar, ¿no?, un proyecto alternativo al capitalismo autoritario. Entonces, bueno, como romper esos mecanismos que están impidiendo que podamos desarrollar este internacionalismo, ¿no?, como una fuerza realmente de masas, no es fácil, pero yo creo que sí podemos partir de algunos principios, ¿no?, que deberíamos compartir o, bueno, discutir y ver si son comunes de alguna forma a todas las partes, ¿no?, que estamos en este movimiento, y que deberían estos principios guiarnos, ¿no?, en esta acción política, en este salto que necesitamos. El primero es la intransigencia, ¿no? Los gobiernos de gestión capitalista fomentan, ya lo hemos dicho, y se sustentan sobre una dinámica, que es la división global de la clase trabajadora. Por tanto, es necesario que tengamos una oposición intransigente a los intereses de nuestra burguesía, que se expresan a través de los gobiernos, porque no hay conciliación posible de los intereses de la clase trabajadora y oprimida con los intereses de las burguesías nacionales. Si esto no lo tenemos claro y somos intransigentes, bueno, pues no creo que podamos avanzar en esta construcción, bueno, pues de este nuevo sujeto histórico, de este, bueno, pues polo de oposición o como queramos llamarlo, ¿no? El segundo de los principios podría ser la independencia, en la defensa de los derechos conquistados y de las libertades parciales. Bueno, debe ser siempre independiente del bloque de poder. Lo comentaba, me parece, antes Armand, del bloque de poder de la clase dominante, ¿no? Muchas veces estamos viendo cómo la clase dominante al final ofrece ciertas concesiones a cambio de la paz social, sostenida sobre el expolio imperialista y las exportaciones que hacen de la crisis, claro, a otros países, ¿no? El internacionalismo, entonces, debe consistir en transformar ese eje en busca de una estrategia a otra escala, es decir, conflicto de clases dentro de nuestros estados, lucha contra la guerra y la acumulación de riqueza basada en el expolio imperialista fuera. Y más ahora que estamos viendo esta tendencia, además, efectivamente militarista, unos presupuestos cada vez más militaristas y con una clara tendencia de Europa hacia la guerra como un mecanismo, obviamente, que tiene el capitalismo para volver a reproducirse. El tercero de los principios tendría que ver un poco más con la táctica, es decir, que a pesar de estas dos cuestiones previas que había señalado, es verdad que tenemos que seguir exigiéndole al Gobierno. Tenemos que seguir exigiéndole al Gobierno a través de consignas como las que venimos sosteniendo desde el movimiento, fin del comercio de armas, ruptura de relaciones con Israel, porque, decía, ha permitido de alguna forma despertar la conciencia, ¿no?, para millones de personas en todo el mundo, ¿no?, que están viendo cómo la complicidad de sus gobiernos y de las empresas con el genocidio pues es clara, ¿no? Pero no se trata de exigir al Gobierno porque pensemos que son buenos, ¿no?, porque creamos en su bondad, sino porque supone un arma que podemos utilizar para derrotarlo, ¿no?, y atraer además a las bases sociales, ¿no?, hacia un nuevo campo político. En cuarto lugar, y aunque sabemos, obviamente, estas consignas y esta táctica no es suficiente, lo sabemos, tenemos que seguir confiando, obviamente, en las clases trabajadoras, ¿no?, y no tanto en esas alianzas geopolíticas, ¿no?, que se han revelado impotentes. Porque así como el progresismo de nuestros países del centro capitalista no está dispuesto a arriesgar su posición hasta el final por Palestina, ya lo hemos visto, no están rompiendo relaciones. Tampoco, y eso hay que señalarlo, los diferentes regímenes de Oriente Próximo u otras partes del mundo lo han estado, no lo han hecho. Entonces, bueno, es importante que aprendamos esta lección, aunque por supuesto hay que aprovechar, evidentemente, todas las grietas y todas las alianzas tácticas posibles en una lucha de liberación nacional de esta envergadura, ¿no?, y de estas características. Y en último lugar, señalar que
Tenemos que ayudar a que en los países del centro capitalista de alguna forma se incorporen sectores importantes que están irrumpiendo para que tomen protagonismo en este nuevo internacionalismo y en pensar, ¿no?, en ese horizonte revolucionario como es especialmente el sector de las personas migrantes, ¿no? Y no es una cuestión de representación o no es una cuestión de que todas las opresiones estén presentes en una lógica de mosaico sin proyecto político, no. Es porque son una fuerza social formidable que en realidad sufre el reverso del colonialismo externo en el interior de nuestros países, ¿no? Su inclusión en un campo, en este caso para nosotras, las anticapitalistas, un campo que denominamos ecosocialista, es decisiva, creemos, para el cambio de la relación de fuerzas que necesitamos y para que esa aristocracia obrera y esas clases medias se vean también desplazadas por sectores más dinámicos como un hegemón de la lucha internacionalista. Es posible que esto lleve tiempo, no basta con proclamarlo, hacen falta nuevos dispositivos organizativos, nuevas alianzas a la altura de esta tarea, pero en todo caso es importante que pensemos en cómo incorporar a estos sectores. De aquí hago un inciso también y, bueno, quiero mencionar un análisis de Nancy Fraser un poco, ¿no?, que habla de que esa base estructural del vínculo del capitalismo con la opresión racial está como mediada en dos claros ejes, ¿no?, la explotación y la expropiación. Hace en tiempos pasados, de alguna forma, la separación de estos ejes y la asignación a diferentes poblaciones, es decir, la explotación para los blancos del centro capitalista, trabajadores de la clase trabajadora, y para la expropiación para las racializadas del sur. Hoy en día esos dos ejes ya no están tan claramente separados y ya parece que nos disolvemos. Se disuelven, ¿no? Y ya todas, en definitiva, estamos sufriendo tanto explotación como expropiación, en este caso en nuestros países, a través de la deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que por ahí ese análisis nos permitiría esa necesaria alianza, y ya termino, con estos sectores de personas migrantes que necesitamos para construir este nuevo bloque político. Estrategias. Pues a mí me parece importante, como quizás, como mi mensaje sería más bien como no tan como hacia gobiernos o hacia como instituciones, o hacia, aunque me parece importante y como comparto muchas cosas de lo que dijo la compañera, es más bien hasta lo que se llamaría como la izquierda, las izquierdas, el entorno antiautoritario, las comunistas, el entorno revolucionario. Es que vamos a tener también que revisitar o repensar qué es para nosotros como la solidaridad internacionalista, qué es el internacionalismo, y de verdad dejar esta mirada humanitaria que muchas veces y arrogante y eurocentrista y racista que tiene también la izquierda blanca europea. Porque de verdad, como para mí, hay que ver que Palestina no es ni una ONG, ni son como un pueblo que hay que salvar, y que Palestina se liberará ella misma. Palestina se liberará sola. Lo que necesita Palestina, el pueblo palestino, cualquier pueblo que está en lucha en el mundo en contra de la opresión o de la colonización, es un apoyo de igual a igual, sabiendo que nosotras que vivimos de este lado del mundo, pues consideramos a los palestinos y las palestinas como compañeros y compañeras igual en la lucha, que están luchando de esta parte del mundo para la liberación de su territorio, y nosotras le estamos apoyando desde acá, como de la otra parte. Muchas veces hemos visto imágenes de la clase trabajadora o de la izquierda palestina que manda mensajes de apoyo a otras luchas cuando hay huelgas, cuando hay como movimientos sociales en otras partes del mundo, pues como Palestina manda mensajes. Como empezar a ver el pueblo palestino o los sectores como en lucha del pueblo palestino como igual en la lucha, para mí son las bases necesarias para generar una solidaridad internacionalista real, y no una solidaridad internacionalista pintada de humanitarismo, donde pensamos desde la arrogancia europea que hay que salvar al pueblo palestino. El pueblo palestino se salvará él mismo, pero con el apoyo internacional y la solidaridad internacionalista de mucha gente de otras partes del mundo. Eso me parece muy importante,
de dejar estas visiones miserabilistas, donde, como por ejemplo, nosotras desde Samidun, donde la cuestión de la cárcel y de los prisioneros, presos y presas es una cuestión muy importante, dejar de ver todos los palestinos y las palestinas como víctimas. Cierto, son víctimas de una colonia de asentamiento, de una entidad genocida, de una entidad violenta, que genera que para los palestinos o las palestinas viven como hay una persona como Stefania Abdallah que habla de la toile carceral, una red carcelaria. Como la cárcel es un destino, la cárcel es una realidad para muchos palestinos y palestinas. Pero a la vez, nosotras, por ejemplo, desde Samidun, nuestra idea es ver a los presos y las presas como una de las primeras líneas en la lucha por la liberación, ver en esta gente resistente, gente resiliente que se está organizando para la liberación de su tierra y no solo pobres personas que están sufriendo y que hay que liberar de las cárceles o en general el territorio. Entonces estas cosas en términos de estrategia creo que de verdad tenemos que tener como a descolonizar nuestro pensamiento en términos de solidaridad internacionalista y me parece como una base necesaria para empezar a pensar esta solidaridad. Que también me parece importante, como aunque quizás parece muy básico en esta sala con la gente que está presente, dejar y acabar totalmente con esta farsa de los dos estados. Como seguir reivindicando dos estados, es que no sé cómo llamarlo, menos como una broma, me parece una broma. No sé de qué dos estados estamos hablando cuando vemos cuál es el mapa actual y real de lo que sería Palestina y lo que sería la entidad sionista. Palestina tendría menos de 20% de territorio. Son migajas, así como dispersas en un territorio sin ninguna continuidad territorial, sin ningún sentido. No tiene sentido. Entonces, para mí, eso también podría ser, en términos de estrategia, para ver con quién podemos generar alianzas reales, ver quiénes son las personas que siguen que hablando del two-state solution, de esta solución de dos estados, y las personas que hablan de una Palestina democrática, donde varias personas podrán vivir de manera igual, con cualquier religión, con cualquier género, con cualquier etnicidad, con cualquier cosa, y que podrán vivir en un territorio que sea Palestina. Entonces, eso me parece importante, seguir repitiendo eso de dejar esta farsa de los dos estados, y eso me parece, por ejemplo, para mí un indicador bastante interesante para ver con qué tipo de organizaciones, grupos, individualidades podemos como generar alianzas interesantes a nivel político. Lo que me parece importante también, como estoy diciendo cosas que me parecen bastante básicas, no estoy entrando en detalle ni en como análisis revolucionario de nada, pero que son cosas que son tan básicas que a veces como olvidamos de hablar de ella. ¿Cuántos grupos o cuántas personas han escuchado en este último año y medio, estos 2 años, que reivindican, por ejemplo, la destrucción de la entidad sionista, la destrucción de Israel? Como para mí eso me parece una base, la destrucción de la entidad sionista, para permitir una real solidaridad internacionalista o de liberación de Palestina. Como no podemos hablar de liberación revolucionaria, de revolución, de clases trabajadoras, integrando o permitiendo la existencia de una entidad sionista que en su esencia y estructuralmente es profundamente racista y es profundamente injusta, es profundamente guerrera y genocida. Entonces, para mí, reivindicar en las estrategias o las posibles alianzas, reivindicar la destrucción de Israel me parece una base, reivindicar la destrucción de la entidad sionista como una base para generar esta alianza. Hay cosas que ha dicho la compañera que comparto, es también como ver como dentro de esta izquierda o las izquierdas, un entorno antiautoritario o revolucionario europeo, hay una desconexión total con lo que se llama los barrios periféricos, las personas descendientes de la inmigración postcolonial, los hijos y hijas de personas inmigrantes, personas que nacieron en este contexto, en este país, pero todavía no están ni reconocidas ni parte de este contexto nacional. Entonces, mientras que no se hace esta conexión, para mí como hay algo que estamos dejando en el camino. Mientras que no se hace esta conexión donde vemos que hay toda una parte de la población que sale para estas manifestaciones pero que no está considerada, no está tomada en consideración. A lo mejor son personas que invitamos en charlas para ser como una persona que va a ser un testimonio. Nunca son personas que están consideradas como un sujeto político revolucionario. Y el discurso que acabo de hacer, que se aplica a Palestina, se aplicaría también acá a muchos sujetos que no están considerados como sujetos. Son a lo mejor objeto de observación y de análisis de la izquierda o de la élite o de la inteligencia pensante que no ve en este contexto o en esta gente un potencial revolucionario y un potencial de lucha. Y entonces la colonialidad del poder europeo que se aplica a los barrios periféricos es lo mismo que la
organización colonial que tenía la metrópolis hacia sus periferias. Antes la metrópolis era, en este contexto, el Estado español y la periferia era medio mundo, como continentes en muchas partes, y esto se aplica al Estado español, a Francia, Reino Unido y otros poderes occidentales excoloniales o sigue siendo coloniales por la colonialidad del poder que aplican a esos barrios periféricos. Entonces, para mí, en estas estrategias, si queremos de verdad construir una verdadera alternativa revolucionaria, hay que volver a pensar radicalmente nuestro internacionalismo, hay que volver a pensar radicalmente nuestro anticapitalismo, hay que volver a pensar radicalmente el antirracismo desde una mirada estructural y no solo desde una mirada moral, porque ya sabemos, llamando al sentido moral de cualquier... no sirve de nada. En fin. Lo que... Para seguir, como nosotras, por ejemplo, desde Samidun, como tenemos como algo que nos parece un poco básico, como que son 4 líneas que nos parecen importantes para ver con quién podemos como tener cierto tipo de alianza o con quién podemos como empezar a trabajar, sabiendo que no estamos buscando ninguna posición como pura de personas que piensan exactamente lo mismo que nosotras, ni tampoco pensando que nosotros tenemos la gran razón, pero es lo que unas de las bases que nos parecen importantes. De las bases que nos parecen importantes en este tema, en particular de la liberación de Palestina y de la lucha anticolonial por la liberación de Palestina, nos parece importante eso, hablar de la liberación de Palestina desde el río hasta el mar, no reivindicar, como eso nos parece una base, toda Palestina, reivindicar la liberación de los presos y las presas como condición necesaria y que no se puede lograr ninguna liberación de Palestina sin sus presos, ni la liberación de los presos sin en el camino la liberación de Palestina. Nos parece importante también como algo, un indicador para ver con quién organizarnos, el apoyo a la legítima lucha armada del pueblo palestino. Nos parece que ahora, como sin querer entrar en posiciones supercampistas de hay solo 2 bandos, pero en este caso sí, o se apoya a la resistencia palestina, uno se apoya a la resistencia palestina. No hay una posibilidad de algo más matizado. En este contexto, no apoyar a la legítima resistencia del pueblo palestino, no sé qué tipo de posición es. Para mí no es una posición ni internacionalista ni anticolonial, sino se apoya a las herramientas que ha elegido un pueblo para elegir su destino y liberar sus tierras de un invasor. Y al final también el derecho al retorno, el retorno de todos los palestinos y las palestinas a sus tierras. Estas 4 líneas, que obvio podríamos agregar 8.000 más, nos parecen como importante para como tejer o pensar alianzas políticas interesantes con grupos, colectivos, partidos, organizaciones, individuos, barrios populares para organizar por nosotras como la lucha antiimperialista. Entonces, no sé, para mí como pienso que es súper importante pensar, por eso me parece súper importante este día y vuelvo a agradecer y a decir gracias a los compañeros y compañeras que organizan y que nos invitaron, pero creo que de verdad tenemos que volver a pensar radicalmente lo que significa internacionalismo y lo que significa solidaridad desde esta parte del mundo para dejar esta arrogancia eurocentrista que no genera muchos resultados súper buenos y que tenemos que también hacer nuestra autocrítica para seguir avanzando en la lucha. Y eso. Vale, jo veient que crec que hi ha aquí un consens important pel que fa sobretot el que es comentava abans de la importància o el paper que té determinats sectors, en concret àrabs, migrants, que hem vist com s'han mobilitzat de forma exemplar en tot aquest cicle mobilitzatori, intentaré afegir o complementar una mica en aquest sentit, entenent-ho com una clau estratègica, sobretot pel que ens aplica aquí, a l'hora de pensar en una possible actualització estratègica del centre imperialista. Aleshores, crec que cal tenir molt en compte, caracterització molt ràpida, ja s'ha comentat, però que precisament els sectors migrants, els sectors àrabs, etc., viuen aquí en la pròpia metròpoli capitalista tota una sèrie de, no sé com dir-ho, de formes de degradació, d'avaluació de les seves condicions, no només materials, sinó també socials, psicològiques, etc. Tota una sèrie d'expressions de criminalització, persecució policial, islamofòbia, racisme, o sigui,
tota aquesta sèrie de mecanismes i dispositius que estan actuant com a forma segregadora de totes aquestes comunitats que també els abandonen en barris perifèrics degradats, cada cop més abandonats per les pròpies institucions d'aquí. Crec que d'una banda tota aquesta condició que comparteixen els sectors migrants els porta en part a un dinamisme en relació a la causa palestina i sobretot també la seva consciència, potser de partida pro-palestina, les intuïcions o sensibilitats que comparteix la població àrab en relació a l'antiimperialisme o a l'internacionalisme, etc. Tot això crec que és clau també si tenim en compte una cosa que també ho comentava la Mèriam, que és que a Catalunya o a l'estat espanyol el paper o la participació política esperada que s'ha tingut d'aquests sectors migrants, àrabs, etc., ha estat, fins a dia d'avui, per part de l'esquerra, donar-los algun tipus de quota de representació en alguna mena d'espai de més o menys poder, és a dir, una forma d'integració totalment instrumental, segurament per guanyar vots de cara a la galeria, per poder assimilar aquests sectors i aquestes comunitats migrants, o d'altra banda, la dreta i l'extrema dreta, com sabem, utilitzant el problema de la immigració per culpar de tots els mals i problemes socials existents en un context, sobretot, de crisi estructural del capitalisme, que comença també a fer mella de forma clara i des de fa ja gairebé una dècada també al centre imperialista. Aleshores, amb aquesta dualitat de posicions o d'utilitzacions del problema o de la qüestió de la migració i dels sectors migrants, nosaltres creiem que hem de trencar totalment amb aquesta doble dinàmica i trobar formes, diguéssim, de referencialitat política o crear aquells aparells organitzatius que puguin ser referència política útil també per tota aquesta classe treballadora migrant. És a dir, com aprofitar tota aquesta onada en què s'ha demostrat clarament el dinamisme de tots aquests sectors àrabs i migrants que estan massa acostumats i de forma sistemàtica a passar desapercebuts, a ser invisibles, a no molestar, etc. Doncs segurament per primer cop, almenys en el nostre territori en les últimes dècades, han sortit als carrers de forma clara, passional i d'alguna manera hem de veure com transformem aquesta mobilització en organització i sobretot en organització en clau revolucionària. Tot això, com deia la Mèriam, ha de comportar una gran autocrítica per part de totes les organitzacions, moviments revolucionaris, etc., del propi centre imperialista, sense una autocrítica clara i sobretot desgranada, diguéssim, i que sigui conseqüent, no estarem fent res. Això jo crec que és el pas prioritari i principal. I, d'altra banda, ajuntant una mica la qüestió de tota aquesta activació migrant i retornant una mica al que es comentava abans de tota la onada de repressió que s'ha donat precisament en les protestes pro-palestines, que jo crec que s'ha vist de forma molt descarnada a Anglaterra, França, Alemanya, Samidun pot explicar amb pèls i senyals tot això. A l'estat espanyol s'ha donat efectivament, però de forma molt més dissimulada, però efectivament hi ha hagut persecució a militants pro-palestines, però també a totes aquelles companyes àrabs que sortien als carrers per aquesta causa. Jo crec que és important que atenguem a aquesta onada repressiva no només com un mecanisme per part de les democràcies occidentals a l'hora de reprimir o sancionar, diguéssim, el recolzament inequívoc cap a la causa palestina, sinó també com una forma de càstig que emeten les pròpies democràcies occidentals als sectors àrabs i migrants per la seva activació política. És a dir, crec que aquí hi ha una clau interessant a atendre. D'altra banda, tot aquest cicle repressiu que també s'està donant en paral·lel o com a revers del cicle mobilitzatori ve a ser l'accentuació o la reafirmació de les polítiques d'excepció aplicades a les comunitats migrants de forma sistemàtica
al llarg de la història, diguéssim, del propi Occident, entenent aquestes polítiques d'excepcionalitat com les diferents mesures que s'apliquen a les fronteres d'arribada a Europa, mesures totalment dissuasòries o exterminadores. D'altra banda, la llei d'estrangeria, que opera com a mecanisme totalment segregador, sistemàtic, dins de les fronteres de la metròpoli europea, o, com deia abans, la degradació gairebé conscient dels barris on acostuma a viure o a acumular-se, diguéssim, els sectors migrants extracomunitaris. Jo crec que totes aquestes expressions tenen un procés de fons o són explicatives d'un procés de fons històric que estem vivint a dia d'avui, que és l'actualització autoritària de les democràcies occidentals. Abans també s'ha comentat aquest gir cap a una versió cada cop més explícitament violenta d'aquestes democràcies. Per res estem dient que sigui alguna nou, en absolut. Les pròpies democràcies occidentals, burgeses, europees, imperialistes, porten en el seu ADN i en la seva fundació la violència estructural cap a les classes oprimides, treballadores i de la perifèria capitalista, però sí que és veritat que s'està donant últimament, està caient la careta, diguéssim, a aquest vell ordre liberal de postguerra en el que d'alguna manera s'havia pogut dissimular i fer veure que aquí existia una mena de pau social. Cada cop això queda més destapat. Aleshores, i evidentment tot aquest procés de fons té a veure amb la crisi històrica estructural del capitalisme al que estem veient i, per tant, la necessitat per part de les democràcies occidentals de tenir cada cop més control o més eines de control social, etc. Tot això, de fet, connecta de forma gairebé irònica amb com Israel, com també comentava abans la companya, està utilitzant Palestina i la població palestina colonitzada com a camp de laboratori per provar en innovacions tecnològiques aplicades a la repressió, a la seguretat, etc., que després s'aplicaran a Europa, tant a les fronteres com contra la militància pro-palestina, contra les persones migrants i racialitzades, etc. Aleshores, jo crec que tots aquests motius i el paper preponderant, jo crec que estem veient polític que tenen els sectors migrants, ens porten a pensar, també com deia la companya, que a l'hora de pensar en el rellançament d'un nou cicle o de la possibilitat d'un nou cicle revolucionari, que des del moviment socialista, per exemple, creiem que ha de tenir o que ha d'anar prenent de forma progressiva la forma històrica d'un partit comunista de masses a escala europea, internacional, etc., i que pugui ajuntar i unificar tots els diferents sectors amb tota la complexitat que això té en termes de la classe treballadora desposseïda, incloent tots aquests sectors més exclosos i abandonats que ja gairebé ni participen del pacte social del treball. En aquest sentit, creiem que els sectors migrants han de ser una columna vertebral, han de representar de forma conscient, en base a l'organització conscient en tots aquests processos de recomposició revolucionària, han de suposar una columna de vertebració d'aquest partit comunista de masses, i això seria la forma de pensar de forma conseqüent en com no caure en tots els errors en què han caigut les esquerres o la pròpia tradició marxista comunista revolucionària, que ha quedat assimilada, evidentment per les institucions burgeses, etc. De quina manera podem rellançar aquest nou cicle sense caure en els mateixos errors. Això crec que és un dels punts que hauria... Només em queda un minut. Llavors, molt en resum, crec que el nus estratègic principal al que em volia referir és de quina manera connectem dues realitats que s'estan donant de forma simultània, que són dues realitats històriques, que és, d'una banda, la novetat històrica de que el centre imperialista, a casa nostra, per exemple, s'estigui donant una progressiva proletarització de cada cop més capes de la població treballadora, és a dir, com cada cop
els diferents sectors i la diferent degradació que existeix de condicions o de quotes de privilegi i d'avantatge que tenen els diferents sectors del gran proletariat, com totes aquestes es van donant, es van empobrint de forma progressiva. Això és algo novedós, com bona part d'aquestes capes no veuen ja en l'ordre polític burgès com un ordre desitjable que pugui garantir la seva estabilitat econòmica, política, etc. I d'altra banda, l'altre factor que és com en la perifèria global existeix un gran proletariat que està definitivament exclòs del pacte social del treball, està totalment desprovist de condicions de supervivència en un món atravessat per la lògica del valor i de l'acumulació de capital en base a l'explotació capitalista. De quina manera connectem aquests dos factors, no? Aquesta progressiva proletarització a Occident i aquest gran proletariat exclòs a la perifèria, que en cap cas, cap d'aquests dos grans elements, diguéssim, tenen una representació política o tenen un aparell polític que d'alguna manera lluiti o desenvolupi els seus interessos objectius. Perdó. He d'acabar, no? Vale. Sí. Puedes seguir. No, grande. ¿Sí? ¿Lo hacemos aquí? Minuto de rèplica. Doncs, bueno, fins aquí la taula. Moltíssimes gràcies als tres, Lorena, Mèriam i Armand. Sí, jo crec que teniu encara un torn molt breu de rèplica. Es como solo las cositas básicas para terminar la jornada. Me parece importante solo como un saludo a la resistencia palestina, la liberación para los presos, honor a los mártires y solidaridad y resistencia hasta la victoria y la liberación de toda Palestina desde el río hasta el mar. Ya está.